buenas, como sabéis estamos en el Ecuador de la semana, un día perfecto para aprender más acerca de la Reforma. Hoy será de la mano del pastor Antonio Simoni. Estate atento y no te lo pierdas. Saludos desde la Facultad de Teología de la Asamblea de Dios de España, aquí en La Carlota, Córdoba. Un saludo muy especial de parte de nuestro rector, don Jesús Caramel, así como todo el claustro de profesores y alumnado que conforman nuestro proyecto educativo. Y saludamos a las iglesias Betel y de manera muy especial a los pastores José María y Reyes, que ya nos une una amistad de mucho tiempo. Celebramos el Día de la Reforma hoy día porque un 31 de octubre de 1517, un monje agustino alemán llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis sobre la indulgencia en la puerta de la Catedral de Wittenberg, significando el rotundo final de la Edad Media, y con ello empezaba la nueva era del modernismo. Esa fecha fue clave porque lo que hizo este monje alemán, Martín Lutero, fue poner su posición teológica sobre un asunto controversial en la puerta de la Catedral de Wittenberg, algo que se hacía de manera muy habitual. La controversia era que el Papa León X había decidido hacer una obra de ampliación del Vaticano, concretamente de la Basílica de San Pedro, y para ello necesitaba recaudar una gran cantidad de dinero. Para ello recurrió a Juan Tetzel, un especialista en entresacar dinero, pero que también hizo una campaña por toda Europa predicando una bula especial y unas indulgencias especiales con las cuales se obtenía la salvación de los difuntos y familiares de todas las personas a cambio de una suma de dinero. Esto fue lo que nuestro monje agustino alemán, Martín Lutero, fue lo que propició que él escribiese su opinión sobre ello y la colgase en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Años más tarde, cuando se enfrenta al emperador Carlos V en la Dieta de Worms en 1521, él dice que no puede retractarse de lo que ha hecho y alude a algo tan novedoso como motivos de conciencia. Con lo cual, la Reforma protestante había dado inicio en Europa, configurando la nueva historia de Europa. La Reforma se extendió por todos los países, ciudades de Europa, Ginebra, Basilea, en Amberes, Países Bajos, Inglaterra, Francia, por muchos países. Pero en España no llegó a darse una reforma como tal, aunque sí hubo algunos focos importantes de protestantismo y algunas aportaciones muy importantes al protestantismo que se estaba dando en el resto de Europa. Los dos focos principales de protestantismo en España estuvieron localizados en Valladolid, porque estaba la corte y lógicamente un lugar de mucha circulación de personas, y se cumple el viejo dicho, que allí donde circulan las personas, circulan las ideas. El otro foco de protestantismo se dio en Sevilla. Sevilla era una de las capitales más importantes de España y de Europa en este recién estrenado siglo XVI. Era la capital comercial del Nuevo Mundo, con la exclusividad de todo el comercio de India. De ahí surgió la Casa de Contratación, el Archivo de India. Sevilla era una ciudad que tenía la primera imprenta en una capital de provincia en España. También era una ciudad en el siglo XVI que tenía el primer tribunal de la Inquisición que se estableció allí. Y bueno, tenía también más de 100.000 personas trabajando en telares, la primera fábrica de tabacos del mundo también. Pero también en Sevilla se daba algo interesante. En España estaba de moda leer a los alumbrados, leer las obras de Erasmo que circulaban por todo el imperio de Carlos V y llegaban a España y lógicamente al puerto de Sevilla. Y se dio de alguna forma a la formación de algunos círculos ávidos de las lecturas de Erasmo, en los que se repartían por toda la ciudad de Sevilla leyendo esas lecturas que estaban precisamente de moda. Los círculos que se llamaban eran personas, lo componían personas de la alta sociedad, de la nobleza de Sevilla, y que habían calado profusamente, al amparo también de todo lo que se estaba dando, de la reforma que estaba intentando llevar a cabo, una reforma eclesiástica, más bien de forma de la reina Isabel y el cardenal Cisneros, con lo cual el caldo de cultivo estaba preparado para que llegase algo novedoso. Algo tan novedoso como fue las diversas instituciones que dieron un giro en su función y especialmente en su predicación. En Sevilla, a escasos metros del puerto, estaba la catedral, donde estaba situada la canonjía magistral de la catedral. El predicador de Sevilla es poco usual, pero es a la vez el predicador real, el predicador del rey. También había dos instituciones de una
monjas de Santa Paula y de Santa Isabel, en las que vivían una espiritualidad más allá de lo conocido, un poco más allá de lo que estaban acostumbrados, fuera de los formalismos y de las liturgias. También a pocos metros de esos dos monasterios se encontraba el Colegio de los Niños de la Doctrina, una institución creada años atrás para recoger a los niños de la calle y enseñarles la doctrina cristiana, que por cierto estaba dirigida por un alto funcionario imperial, el secretario de Carlos V en Roma y cordobés, conocido como Juan Pérez de Pineda. Y también a 8 kilómetros de Sevilla se encontraba un monasterio en San Isidoro del Campo, en el que estaba la Orden de los Jerónimos, que llevaban aproximadamente un siglo con una norma bastante peculiar, una norma en la que incluía todas las labores que se hacían en los monasterios, pero que además incluían de manera explícita la lectura de la palabra, 10 horas diarias de lectura de la palabra, con lo cual la centralidad de la Biblia en sus escritos originales ocuparon gran parte de esta orden de los Jerónimos, con lo cual ya solo quedaba que entrase en escena la persona que quiero hablar hoy, y es precisamente un aragonés, Juan Gil, llamado el doctor Egidio en su latinización del nombre. Él era de un pueblo llamado Olvés, muy cerquita de Calatayud, y poco se sabe de esta persona, de este aragonés. Es cierto que aparece en los círculos que leían a Erasmo y en los círculos de la Universidad de Alcalá, aparece como estudiante. Posteriormente fue rector y recibió nada más y nada menos que la designación para el cargo del predicador magistral de la Catedral de Sevilla. Él llegó a Sevilla, era amigo del inquisidor general también, y cuando llegó a Sevilla enseguida tomó parte de las festividades, las predicaciones importantes de días señalados, y de una manera muy especial tomó parte en la participación de las instituciones educativas de Sevilla. Este aragonés pasó prácticamente toda su vida, él nació en 1500, y pasó toda su vida hasta que murió en Sevilla. Y hay un giro, hay un momento en el que en su vida ocurre algo interesante. En Sevilla hay un personaje perteneciente a una familia noble de Sevilla que se llama Rodrigo de Valer, en el que aparece algo tan insólito en la vida cotidiana de Sevilla como este personaje diciendo que ha llegado a sus manos un folleto, un ejemplar de una literatura del norte de Europa que ha cambiado su vida y ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Algo tan novedoso revolucionó la vida en Sevilla y lógicamente la Inquisición le abrió un proceso. Como su origen era noble, no podían, de alguna forma, no podían acusarlo y mucho menos llevarlo a las cárceles inquisitoriales, con lo cual casi que lo tomaron por loco y lo dejaron libre. Él siguió predicando y siguió predicando, ahora además denunciando los excesos de la Inquisición, denunciando la idolatría y de alguna forma revisando esa teología ortodoxa que imperaba hasta el momento. Él abogaba por la relación personal con Dios. Finalmente la Inquisición le abre un nuevo proceso y es enclaustrado de por vida en el monasterio de Sanlúcar en Cádiz, condenado a San Benito Perpetuo, y allí pasó sus días hasta que murió. En ese momento, este aragonés, Juan Gil, el doctor Egidio, que hasta ahora está ejerciendo su cargo de magistral, canónigo magistral de la Catedral de Sevilla, empieza a revisar esos escritos de este otro Rodrigo de Valer que no han tomado por loco. Y se da cuenta que no estaba quizás tan equivocado, sino que se estaba ajustando a la ortodoxia bíblica. Juan Gil, el doctor Egidio, era un conocedor de la Biblia, un maestro con muchísimo prestigio, y hay un momento de su vida que empieza a ver un giro en su predicación hasta que finalmente abraza las ideas de la Reforma. Es precisamente en 1540, en la celebración del Día de San Jerónimo, cuando predica contra la idolatría y contra la veneración de los muertos. Es en ese momento cuando en el monasterio de Santa Paula y Santa Isabel se desata una revolución porque empiezan a preguntarse cosas que hasta ahora habían permanecido escondidas en la palabra. El doctor Egidio predicaba la palabra tal como él la entendía en los originales, y el doctor Egidio empezó a tener un cierto giro en su predicación que era notorio a todas las autoridades. Para colmo, cerquita de ese convento estaba el Colegio de los Niños de la Doctrina, donde él establece una base clandestina que recibía los tratados que venían del norte de Europa.
A la vez, el doctor Egidio, muy cerquita de la catedral, conecta con las personas de la alta sociedad de Sevilla, personas procedentes de la nobleza, en las que él les explica un poco mejor el Evangelio y empieza toda una organización de una iglesia en la clandestinidad que sería conocida por toda Europa. El devenir de los acontecimientos no le fueron fáciles al doctor Egidio. La Inquisición, basándose en que él, una vez muerto Rodrigo de Valer, hizo una declaración pública de que no estaba tan loco, le abrieron un proceso y él, ya siendo un anciano, fue condenado a retirarse de predicador de la catedral. Él enfermó gravemente, también le quitaron todo el sueldo que tenía, todo sustento, y murió. El doctor Egidio dejó todo un legado, porque con la muerte de este aragonés en Sevilla no había acabado el protestantismo, como Felipe II le hubiese gustado, sino que precisamente el legado de Juan Gil, del doctor Egidio, fue mucho más allá, como la Inquisición pudo descubrir por sus propios medios, cuando en los autos de fe posteriores salieron a la luz la cantidad de creyentes, entre ellos mucha gente de la nobleza, monjas que confesaron que su pastor era el doctor Egidio, y muchas personas que declararon y dieron una información muy pertinente sobre él. El doctor Egidio fue la persona clave para que pudiese ser nutrida de toda la literatura del norte de Europa. Se habla del Círculo de Aragón como un lugar puente entre Ginebra, Francia, la ciudad del norte de Europa, y Sevilla, lugar donde Julianillo Hernández, un personaje muy conocido, venía también para traer la literatura. Con lo cual, con la muerte del doctor Egidio, no acabó la iglesia en Sevilla, sino que precisamente fue también el testimonio de la iglesia de Sevilla, llamada La Chiquita, la que fue conocida en toda Europa e inspiró a muchos españoles a seguir luchando desde el exterior para que se llevase a cabo una verdadera reforma en España. El legado de Casiodoro de Reina, de Juan Gil, fue precisamente que un joven fraile llamado Casiodoro de Reina contactó con él y le encargó el discipulado de personas de la alta sociedad. Recordamos, María Borges fue influenciada por este joven fraile llamado Casiodoro de Reina, que venían desde su monasterio a reunirse con él de manera secreta y seguir estudiando la escritura. La iglesia clandestina de Sevilla tuvo verdaderos mártires que no se escondieron nunca detrás de príncipes ni de reyes, sino que sufrieron los rigores de la Inquisición, y eso pasó a la historia como una iglesia valiente en la clandestinidad. Pero el legado del doctor Egidio fue mucho más allá. Estableció una estructura en lo que se llamó la iglesia La Chiquita, conocida por toda Europa. Tenía un conocimiento cualquier persona en la clandestinidad, como pudo comprobar la Inquisición, de una manera imponente de la escritura. Personas que iban a ser ejecutadas y que recitaban de memoria la palabra. La iglesia de La Chiquita llegó a tener una estructura en la que tenía una base de operaciones, en la que recibía la literatura, venía de Villanueva de Huelva, también de Aragón, un pueblo de Aragón que era la base de operaciones y quien nutría el sur de España de toda esa literatura. También en Granada hubo otro foco protestante. Y el doctor Egidio fue la persona clave que no solo organizó esa estructura, sino que pastoreó a las personas. Y pastoreó y también dejó a alguien para cuando él faltase, como ocurrió cuando la Inquisición lo apresó, que dejó a Cristóbal Losada, un médico muy famoso en Sevilla, como pastor de todas las personas. Y dejó también un sistema en el que todos se cubrían para enseñar la doctrina. Es impresionante recordar que cuando la Inquisición saca a la luz todas las congregaciones, todos los pequeños círculos que había, se calcula y dicen los expertos que había unos 2000 evangélicos en Sevilla que vivían una vida conforme a los postulados de la Reforma: el solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura, solo a Dios la gloria. Así que el legado del doctor Egidio fue mucho más allá. Hay una carta de Antonio del Corro, uno de sus discípulos, que escribe ya huido desde París a Felipe II, y en ella encontramos lo siguiente. Dice: teniendo estos papeles entre mis manos, empecé a ver cosas que me causaron extraña admiración, pues en vez de lo que se me había dicho, que el doctor Egidio era un adversario de Jesucristo, yo no veía otra cosa en sus escritos que una perpetua alabanza al Hijo de Dios, de la satisfacción que hemos recibido por el sacrificio de su muerte, la consolación que pueden tener las conciencias cristianas en la meditación de semejante sacrificio.
en vez de que se decía que era un hereje, yo veía que se daba gran trabajo en alabar la virtud de la fe contra las obras de hipocresía y superstición que el hombre por sí mismo para complacer a Dios. Es un fragmento de la carta que Antonio del Corro escribe a Felipe II. Se había establecido un centro neurálgico de distribución de literatura en Aragón, que fue clave, pero fue inútil todo ruego para que el doctor Egidio saliera de la cárcel. Sin embargo, el legado del doctor Egidio, creo que hoy día, 500 años después, tenemos que considerar, para que podamos ser una iglesia que vive también conforme a esos principios que movió, al igual que movió la iglesia clandestina llamada La Chiquita en Sevilla, pastoreada por este aragonés, puedan servirnos también hoy día. Quiero resaltar solo 4 aspectos del doctor Egidio. En primer lugar, la sensibilidad para ser transformado su entendimiento. Fue el único en Sevilla que cuando uno que dijo que había tenido un encuentro personal con Jesucristo y lo tomaron por loco, él se dedicó a revisar esa locura. Y bendita locura, la de Rodrigo de Valer, que propició que una persona clave, nada más y nada menos que el predicador magistral de la Catedral de Sevilla, se convirtiese al Señor. En segundo lugar, creo que fue valiente las decisiones y las acciones valientes que conllevaron el actuar conforme a su conciencia. No debió ser fácil en la Sevilla del siglo XVI, por los rigores de la Inquisición, establecer toda una estructura de iglesia en la clandestinidad, en la que las personas eran verdaderamente pastoreadas. En los lugares donde se reunían, decían luego los autos de fe, que la gente confesaba que eran lugares de perpetua alabanza y verdadera adoración a Dios. Por lo cual creo que esa consecuencia de ser permeable a la sensibilidad espiritual que tuvo el doctor Egidio, creo que fue clave, que también esas decisiones valientes fuesen también respaldadas por ese sello divino que solo puede venir de parte del Señor cuando se actúa conforme a su voluntad. Creo que también tuvo una visión de futuro cuando preparó a un pastor, por si acaso a él lo apresaba la Inquisición, cosa que ocurrió, y la congregación quedó en manos de otra persona que también fuese pastoreada. Pero permitidme que acabe con el que más me gusta. Dicen que la gente se agolpaba en las puertas de la catedral para oír sus predicaciones, porque el doctor Egidio tenía una característica, y era que su mensaje era claro y la gente lo entendía. Creo que es clave que nuestro mensaje hoy día sea claro y la gente lo entienda. Para ello creo que estas consideraciones finales del doctor Egidio, de este aragonés, son muy vigentes y muy importantes para la iglesia de hoy en día. Ojalá el Señor nos dé sabiduría para ser permeables a su sentir, permeables a su palabra, permeables a discernir sus tiempos, que también eso vaya, que conlleve decisiones y acciones valientes, para que también nuestro mensaje en esa visión de futuro sea también un mensaje claro y sencillo, como el de este aragonés. Así que ojalá podamos vivir con esos principios 500 años después, para que se pueda llevar a cabo esa reforma en nuestras vidas, para que así podamos reformar nuestro entorno. Que el Señor os bendiga y feliz día.